Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a orar. Póngase en las manos de Dios. Dígale al Señor que le enseñe su palabra. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hoy, Señor, nos acercamos a tu presencia. Te damos las gracias de que tú nos has sostenido, nos has dado la vida. Y en este instante, Señor, abrimos nuestro corazón para ti. Puedes hablar, poner tu palabra en nuestros oídos, en nuestra mente, en nuestro corazón, y tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad y nos dé la correcta interpretación. Gracias, Señor, por mis hermanitos que están ya dispuestos, y los que después oirán esta palabra, ministrales también, Señor. Todo está en tus manos. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Hoy vamos a ver Lucas capítulo 24, desde el verso 13. El título de esta transmisión es Lo reconocieron. Dice así la palabra de Dios. Lucas 24, 13. Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Amén. Hermanitos amados, como en otras transmisiones y en otros temas, hemos llegado a tocar el punto de que es necesario que el Señor ponga su mano abriéndonos el entendimiento. Y hermanitos, en este caso también la vista natural. Y bueno, anteriormente, hermanitos, hemos visto de cómo el Señor Jesús les había anticipado, les había hablado, profetizado a corto plazo qué iba a pasar con él, cómo lo iban a entregar en manos de hombres pecadores, cómo iba a morir, pero que también iba a resucitar. Sin embargo, pues vemos en la Escritura que muchos de ellos no le entendían. También les daba miedo preguntarle qué quería decir, y a varios de ellos los tomó por sorpresa el cumplimiento, por ejemplo, de la resurrección, porque no lo esperaban. Antes bien la tristeza los había invadido y estaban ellos perplejos, cabizbajos, claro que sí, con mucho dolor en el alma. Ninguno de ellos tenía la esperanza por las palabras que él les había dicho de que iba a resucitar. Y bueno, esto habla de que oían, pero no apercibían. Y no hablamos, hermanitos, de algo malo, de algo negativo, de la dureza del corazón, sino simplemente muchas veces es necesario que el Señor ponga su mano, intervenga, nos abra el entendimiento. Porque, hermanos amados, nuestra humanidad a veces nos limita para entender o recordar o recibir la palabra que es espiritual. Ahora vemos lo que dice el verso 16 acerca de estos dos que iban caminando. No eran, hermanitos, no especifica que fueran de los 12 discípulos. Sin embargo, dice en el 13, dos de ellos. No da los nombres. Si fuese Juan, Pedro, Felipe, Bartolomé, no da los nombres. Muy bien. Pero sin embargo, habla de que el Señor se acercó y caminaba con ellos. Pero en el 16 dice: pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Bueno, en este caso no se habla del entendimiento de ellos que estuviera nublado o velado y que les tuvo que abrir el entendimiento en ese instante. Más adelante sí. Pero simplemente sus ojos
naturales, físicos, no lo reconocían. Estaban velados. Y bueno, esto habla, hermanitos, de nuestros límites como humanos, que hay cosas que no podemos apercibir, saber, si el Señor no nos las muestra, si el Señor no nos abre los ojos o el entendimiento. Ahora, dice el 17, Él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes en sentencia de muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, y volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Hermanitos, este varón llamado Cleofás estaba narrándole al Señor Jesús las cosas, y claro, no lo había reconocido. Pero ahora vemos la respuesta del Señor Jesús. Verso 25. Entonces Él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Muy bien, hermanitos, nuevamente nos analizamos a nosotros mismos aplicando esta porción, porque habla de las características, cómo se encontraban ellos. Y claro, hermanitos, no estamos exentos nosotros. ¿Qué les dice? Insensatos y tardos de corazón para creer. O sea, que el corazón de ellos tardaba, era insensato y tardaba para creer todo lo que los profetas han dicho. Bueno, hermanitos, transmisiones anteriores se mencionaba de que lo bueno es muy difícil para muchos creerlo. Más rápido se cree lo negativo o lo malo. Pero cuando el Señor Jesús resucitó, ¿cómo batallaron los discípulos cuando las mujeres les dieron buenas noticias de que había resucitado? ¿Cómo batallaron para creer? Y bueno, ahora el Señor les dice que son insensatos y tardos de corazón. Tardo de corazón, claro que habla de tardanza, tardío, un corazón que no inmediatamente cree, sino que tarda para creer. Y dice aquí: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermanitos amados, en otra ocasión el Señor Jesús habló de que el que no reciba el reino de los cielos como un niño no entrará en él. Y también habla: el que no se humille como un niño no entrará en el reino de los cielos. Bueno, ¿qué tiene que ver este tema con el que estamos viendo? De que si nosotros fuésemos humildes, si nosotros creyéramos como un niño cree, como un niño recibe las enseñanzas, no tardaríamos tanto, mis hermanos. A veces la humanidad del hombre tiene batallas
porque usa la lógica, razonamiento, ideas y hasta prejuicios. Usa de todo tipo de criterio y tarda en creer algo. Y hermanitos, a todos le quieren dar una explicación razonal y pues no entienden o no aceptan los milagros, lo sobrenatural de Dios. Entonces, hermanos amados, pues hay tardanza para aceptar, para creer la palabra de Dios. Y por eso quisiera preguntarle, en el caso de usted, ¿cómo es su corazón al respecto? Cuando oye la palabra de Dios, ¿la cree? Y claro, hermanitos, nosotros razonamos, discernimos, probamos los espíritus. Escrito está: retened lo bueno. Dice: no menospreciéis las profecías, retened lo bueno. Y claro que está bien, hermanitos, discernir y analizar la palabra. Claro que sí. No se opone uno a eso. Sino más bien, que en cuanto a nuestro corazón en este tema, ¿es tardo para creer? Porque si oímos algo grande, maravilloso, de parte de Dios, bueno, hermanitos, en mi caso, yo no batallo en creerlo. Claro que llego al entendimiento con el Espíritu Santo guiándome, llego al entendimiento de muchas cosas, pero aunque no las entendiera, sí las creo. Porque una cosa sé, que para Dios no hay nada imposible. Nada es difícil para Él. Y claro, Dios nos da la sabiduría para comprender las cosas. No estoy diciendo que la fe tiene que estar separada de la sabiduría, o hermanos amados, del análisis. No, de ninguna manera. Creemos porque oímos su palabra. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero aquí les habla en forma de reproche, en forma de amonestación, o podríamos decir regaño. O sea, ¿por qué tardaban en creer lo que ya estaba escrito? Y dice ahora el verso 26: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Continúa en el 27: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entonces entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y hermanitos, eso, aparte de lo que conocemos como la Santa Cena o el Pesaj, Pascua, que el Señor había celebrado ya con los discípulos, era característico que cuando se sentaran a la mesa, pues se bendijera, se diera gracias y él repartiera el pan, no solamente en la Santa Cena, sino, hermanitos amados, en la Santa Cena instituyó, claro que sí, esa señal de pacto para la iglesia. Pero era común de que él hiciera esto en otras ocasiones. ¿Se acuerdan cuando multiplicó el pan para 5,000 hombres? También alzó su vista al cielo, dio gracias y repartió. Bueno, fue una de las cosas que causaron que ellos ahora sí lo reconocieran. Se acordaron: así obra el maestro, así obraba el maestro. Así, hermanos amados, como en otro caso, el caso de Pedro, ya registrado ahora en el libro de Juan, que ya había resucitado el Señor, pero Pedro quiso ir a pescar y con él fueron los otros discípulos, y otra vez, nuevamente, una pesca milagrosa. Recordó Pedro
Y fue cuando reconoció y dijo, es el maestro. Y bueno, por estos hechos podían ellos acordarse. Hermanitos amados, quisiera preguntarle a usted, ¿se acuerda de algo que Dios hizo con usted? Y hoy en día algo muy similar le sucede y usted se acuerda cómo obró el Señor en usted. Tal vez un milagro, tal vez una sanidad, tal vez su presencia, tal vez una manifestación. Y vuelve a suceder y usted reacciona y usted reconoce, es el Señor. Así obró el Señor conmigo hace tiempo y otra vez lo hace. Y es como usted humanamente lo vuelve a reconocer. Y aquí habla, dice la palabra del Señor, versículo 31. Entonces, o sea, cuando ya él oró, dio gracias, bendijo, cuando ya tomó el pan y lo partió, entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Ese hecho hizo que ellos notaran que era el maestro, como antes, desde que él los abordó y empezó a caminar con ellos, sus ojos naturales no lo reconocieron y todo el rato estuvo con ellos, hablando, preguntando, y no lo habían reconocido. Ahora, por ese hecho de cómo él partió el pan, bueno, ayudó para que ellos se dieran cuenta. Pero dice la Escritura, entonces les fueron abiertos los ojos. Bueno, en este caso, hermanitos, no solamente los ojos espirituales, sino también hasta los físicos. O sea, con esos ojos no habían distinguido quién era. Ahora ya. Y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y bueno, una de las características, hermanitos, de nuestro Señor Jesús ya resucitado, es que con ese cuerpo glorificado, y claro que él volvió a retomar sus atributos de Dios, porque él se despojó de ellos, ¿se acordará usted? Es lo que dice Filipenses capítulo 2. Y hermanos amados, recobró su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia, su omnividencia, su inmutabilidad y su eternidad. Él jamás muere ya, porque solamente una vez dio su vida por nuestros pecados y jamás vuelve a morir. Bueno, entonces, uno de esos detalles, debido a que él ya recobró nuevamente sus atributos de Dios, es que él podía aparecer y desaparecer. Incluso, estando los discípulos con la puerta cerrada, él podía aparecer adentro del cuarto o la habitación donde ellos estaban. Y él hasta tuvo que comer enfrente de ellos para que se dieran cuenta que no era un espíritu, sino él ya con su cuerpo glorificado, resucitado. Bueno, entonces se aparecía y desaparecía. Pero aquí menciona que ahora sí lo reconocieron. Mis hermanitos amados, esto en parte es algo que me causa mucho gozo, me maravilla acerca de Dios y le alabo a Dios, pero a la vez me preocupa. Me preocupa porque, ¿qué tal si hay algo que el Señor está haciendo o está mostrando y no lo estamos reconociendo? Como cuando vino la primera vez en carne, Israel no lo reconoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Y a los discípulos, bueno, varias veces les habló y no le entendieron. Ahora ya lo veían, pero no lo reconocían al inicio. Eso es lo que me preocupa, hermanitos, para nosotros. ¿Qué tal si Él está
comiendo pan con nosotros y no lo hemos notado? ¿Qué tal si Él está tomando la mano de usted y usted no lo ha notado? ¿Qué tal si Él está ahí al lado, donde usted duerme o donde usted sufre, tal vez en el lecho del dolor, y usted no se había dado cuenta? Y ahí está. Y claro, sus ojos espirituales o físicos no lo han apercibido. ¿Qué tal si Él nos ha hablado y no le habíamos entendido? Eso es lo que a mí me causa dolor, tristeza y preocupación. No, hermanitos amados, acerca de Él, o sea, Dios es fiel, es maravilloso, es bueno, sino acerca de nosotros, nuestras limitantes, nuestra humanidad. A veces, como dijo el papá de aquel joven lunático, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué tal si cosas así están presentes en nosotros y no lo hemos reconocido? ¿Qué tal si alguien se ha hecho la pregunta, ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? ¿O por qué no obras? ¿O por qué no intervienes? ¿Y qué tal si sí ha estado, pero no lo había reconocido uno? Y que el Señor responda, no me he ido de tu lado. Yo estoy contigo. No me he apartado. ¿Cómo es que no me reconoces? ¿Cómo es que he comido contigo, hasta he caminado contigo y no me has reconocido? Yo no cambio. Yo te dije que no te dejaré y no te desampararé. Yo les he dicho que estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cómo es que tardas en creerme, o en darte cuenta, o en reconocerme? Esas cosas, hermanitos, acerca de nosotros, nuestra humanidad, son las que me entristecen. ¿Por qué? Por no creerle a tiempo, o no darnos cuenta a tiempo, o no apercibirnos a tiempo, sino que ya después nuestro corazón, que es tardo para creer, hasta después reaccionamos, como estos hombres. Estos hombres, cuando ya se dieron cuenta, bueno, no lo voy a decir como una lamentación, Él desapareció de su vista cuando ya lo reconocieron. Bueno, no es algo de que, hermanitos, lamentarse, o sea que, vamos a decirlo, que algo malo pasara después por no haberlo reconocido. No, mis hermanitos, solamente que su humanidad en ese momento no apreció, no degustó, no gozaron al 100%, porque no pensaban que fuera el Señor Jesús el que estuviera con ellos. Pero no hay condenación al respecto, mis hermanitos. Le menciono que solamente hay tristeza en mi corazón por nuestra causa, porque cuántas cosas maravillosas ha hecho el Señor y tal vez ni le hemos dado las gracias, porque ni cuenta nos hemos dado de sus obras o de su presencia. ¿Cuántos tal vez alguna vez con tristeza le preguntaron, ¿dónde está tu presencia? O le pidieron, dame tu presencia, o lléname de tu Espíritu Santo. Y él les responde, aquí estoy, aquí está mi presencia, aquí está mi Espíritu. Eres tú el que no lo sientes, porque tal vez esperas sentirlo humanamente, pero todo comienza con la fe. Así que yo aquí estoy. Y hermanitos, con esto le invito a abrir su corazón y a alabar a Dios y a creerle a su palabra. Que no requiera usted de algo más, que no sea su corazón tardo para creer. No, mis hermanitos, créale como un niño, como cuando usted le habla a su pequeñito y su pequeño le cree rápidamente. Antes de razonar, ya creyó.
Bueno, mis hermanos, ahora dice la palabra, versículo 31 y 32, le conecto. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Bueno, cuando lo reconocieron, desapareció. No voy a decir que ya fue demasiado tarde, no, porque claro que él iba a estar con ellos siempre, con nosotros siempre. Ahora dice el 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? O sea, ellos notaban que espiritualmente sí se habían dado cuenta de algo diferente, sobrenatural, especial. Ellos se daban cuenta, pero sus ojos no lo reconocían. Bueno, pero él sí, hermanitos, anduvo con ellos, aunque ellos no se habían dado cuenta. Ahora dice el 33, levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Muy bien, hermanos amados. Ahora sí, ya que leímos anteriormente que también ellos habían escuchado a las mujeres que decían que había resucitado, que ángeles les habían hablado, bueno, ya habían oído esas buenas noticias, pero ahora lo comprobaron, por así decirlo, en carne propia, por sí mismos. Y bueno, hermanos amados, la fe viene por el oír. La fe, hermanitos, es antes de ver. Tal vez alguno necesite comprobar para ahora sí creer. Comprobar las cosas. Bueno, aquellas mujercitas fueron y no lo vieron. Ángeles les hablaron y dieron el anuncio de que ya resucitó. Pero uno todavía tarda su corazón en creer. Y está en el proceso. Pero hasta que tienen esta experiencia o este encuentro personal, ahora dicen, sí, ahora sí acepto estas buenas noticias de que Él ha resucitado. Bueno, la pregunta que ahora le hago, hermanitos, es, ¿será necesario? O sea, está muy bien y hasta algunos lo pueden ver como lógico. Primeramente uno oye y luego lo comprueba. Está muy bien para algunos. Pero ¿no sería mejor que desde el primer momento que Él hable, le creamos? Aunque todavía no lo comprobemos, incluso algunos aplican lo que se llama la palabra rema. O sea, la palabra logos escrita, que luego viene ya a hacerse vívida, real, rema. Entonces, hermanitos, dicen, bueno, ahora ya recibí el rema de esta palabra. Ahora lo compruebo, ahora lo vivo o ahora lo experimento. Está muy bien, porque también eso proviene de Dios. Pero ¿no sería mejor creerle desde el primer momento? Y claro, lo vamos a corroborar, reiterar más al rato. Pero creerle desde el inicio, creerle desde que Él nos lo dice, creerle la primera vez que Él lo dice y luego ya vemos el cumplimiento. Pero antes de ver el cumplimiento ya habíamos creído. Es así, hermanitos, como apercibo que sería más agradable para el Señor. Que no seamos tardos para creerle. Que no necesitemos algo más para corroborar, para afirmar, reiterar, comprobar si es cierto lo que había oído. No. Claro que vamos a ver cumplimientos y remas, claro que sí. Pero sería bueno que nos hagamos humildes como niños y le dijéramos, Señor, yo te creo. Desde el primer momento que yo oigo tu palabra,
yo te creo. Y claro que ahora veré el cumplimiento de lo que ya me habías dicho, pero antes de que vea yo ese cumplimiento, yo ya te creía, Señor, porque tú nunca mientes. Tú siempre dices la verdad, porque tú eres la verdad. Sería bueno, hermanitos, ahora, tal vez si para algunos sea necesario, ahora sí, que le abra los ojos el Señor, ahora sí, reconocer después, hermanitos, tal vez por la dureza del corazón, tal vez porque dice aquí, insensatos y tardos de corazón para creer. Hermanitos, no lo juzgo, pero vamos un paso adelante. Creámosle, y se va a cumplir esa palabra, claro que sí. Como dice Habacuc, que aunque la visión tarde por un tiempo, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará, se cumplirá. Y hermanitos, creámosle. Y ya después, claro que si viene el rema y comprobamos, pero no habiendo dudado antes, o teniendo los ojos velados antes. Claro que si alguno necesita que el Señor le abra el entendimiento o los ojos, claro que Dios lo puede hacer. Pero creámosle antes cuando Él nos habló, y después veremos su gloria. Amén. Vamos a orar, hermanitos. Abra su corazón. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de ti. Hemos leído, hemos escuchado cómo estos discípulos te tenían cerca, pero no te habían reconocido. Pero cuando ya te reconocieron, pues desapareciste de sus vistas. Señor, ¿será necesario que suceda lo mismo con nosotros? ¿Que haya algo necesario para reconocerte? Oh Señor, creamos en ti desde el inicio. Y bueno, Padre Santo, conoces nuestro corazón, el corazón de mis hermanos. Tú sabes, Señor, si hubiera alguno tardo para creer. Ayúdanos, Señor. No queremos desagradarte, porque también dijiste, y le dijiste a Tomás y a los discípulos, bienaventurados los que sin ver creyeron. Así queremos ser nosotros, Señor. Creerte desde que oigamos tu palabra y no esperar a que se cumpla o a comprobar ya con hechos que tu palabra era verdad, sino desde antes, Señor. Danos un corazón así, Padre Santo. A mis hermanitos, dales ese corazón que cree. Y Señor, dice tu palabra, al que cree, todo le es posible. Gracias, Padre Santo. Señor, queremos honrarte, creyéndote antes de ver las cosas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, mis hermanitos. Vivamos por fe y le esperamos, si no ha sonado la trompeta, el próximo martes a las 5 de la mañana. Amén.